Crossover es una clínica donde ciudadanos de Richmond pueden ir para recibir servicios médicos gratuitos. Personas provienen muy lejos para recibir servicios médicos en Crossover. Para ser un paciente, una persona tiene que ganar menos de 200% debajo de la línea de pobreza. Los pacientes tampoco pueden tener seguro médico. Cientos de voluntarios sirven en la clínica cada año, lo cual es muy bueno. En mi primer día, me sorprendió que la sala de espera fuera tan pequeña como mi dormitorio, pero mi jefe Andrea, quien es la gerente de la clínica, me dijo, los obreros están construyendo una sala grande para los pacientes. Los obreros construyeron una sala nueva y más cortos. Es muy importante que los pacientes tengan mucho espacio porque más de 6,000 pacientes asistieron Crossover en el año pasado. En Crossover, mi amiga Melanie y yo localizábamos los archivos y hablábamos con muchas personas cada semana. En la clínica hay una montaña de archivos. A veces no podía encontrar el archivo de un paciente. Era muy difícil hablar con pacientes cuando no sabía decir una palabra en español. Muchas veces llamaba a pacientes sobre sus citas. Una vez le dije a una mujer la fecha incorrecta de su cita. Me sentí terrible. Le llamé a esa mujer y le dije la fecha correcta. Los pacientes son pacientes conmigo. Ha aprendido muchas palabras nuevas como términos médicos, cuales son muy útiles cuando hablo con los pacientes. Para mí es muy interesante escuchar a las historias de los pacientes. Una vez ayudaba a una mujer cuando me di cuenta que la mujer gana solo $180 cada semana. Ella trabaja muy duro para respaldar a su hijo, pero no tiene seguro médico. Esta mujer me recordó de la gente sobre que leímos en clase. Era muy interesante a leer sobre Proposición 187 porque Crossover intenta luchar estas injusticias. Porque yo era un voluntaria en Crossover y veía pacientes pobres, no asiento con las ideas de Sensenbrenner. Él increpa a los indocumentados y no entiende los desafíos que enfrentan los inmigrantes cuando cruzan la frontera. Esta experiencia me ayudó a ver los desafíos de los inmigrantes. Soy más humilde y entiendo que los inmigrantes necesitan ayuda.